después nos queda escaso el tiempo. Bueno, ahí estamos grabando. El tema, lo último que veníamos viendo eran modelos de ejercicios de resolución, digamos, en dinámica, aplicando las leyes de Newton, empezamos a ver que había que hacer en algunos de ellos, ahí entra Maricel, en algunos de ellos había que hacer previamente como una suma de las fuerzas aplicadas. Y dentro de las fuerzas aplicadas, que nos atraviesan más cotidianamente, está la fuerza de fricción. Así que, hola Maricel. Hola, profe. Ahí estamos, bueno, entonces, esa fuerza de fricción tiene unas características particulares que quería compartir con ustedes para tener una noción de la naturaleza de la fuerza de fricción. Básicamente, cuando nosotros hablamos de fricción, estamos pensando no en cuerpos rugosos, sino en cuerpos perfectamente pulidos que pueden desplazarse uno en relación a otro. Tenemos la sospecha de que esa fuerza de fricción depende un poco de la naturaleza de los materiales. Esa sospecha es una sospecha cotidiana. Si yo camino con mis zapatillas por el cemento, me siento más o menos firme al caminar, cada vez que empujo para adelante voy hacia adelante, y en cambio si con la misma zapatilla estuviera caminando por una película de hielo, ¿no? Por el mismo cemento congelado con una película de hielo, bueno, cada vez que empujo para adelante siento que patino, ¿no? Como que uno tiene que acortar el paso para sentirse más seguro. Entonces, eso ya te da idea que esa fuerza de fricción, que en definitiva es la fuerza que te va moviendo, que te permite avanzar, depende de la naturaleza de los materiales. No es lo mismo la goma con el hielo que la goma con el cemento. Entonces ya ahí tenemos un primer parámetro. Sí. Ahora, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Ahora, cuando yo miro esas superficies perfectamente pulidas con una lente, digamos, ¿no? Que yo empiezo a aumentar la visión, digamos. Zoom. Claro, como un zoom, ¿no? Agarro con un zoom microscópico sería, ¿sí? Voy observando. Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, perfectamente. Entonces, charlábamos, Alexis, sobre la fuerza de fricción como una fuerza característica que está presente en nuestro entorno, ¿no? Entonces va a incidir en los sistemas materiales y en estas cosas que nosotros estamos chupando. Entonces decía, la fuerza de fricción en realidad la estoy pensando como la acción entre dos superficies perfectamente pulidas. Uno diría que son superficies brillantes. Ahora, decíamos, si esa superficie brillante es este cuerpo y esta mesa, ponele, un cuerpo acá abajo, ¿sí? Y una mesa acá arriba, perdón, al revés lo dije, ¿no? Un cuerpo apoyado sobre la mesa, qué sé yo. Si yo en esas dos superficies perfectamente pulidas aplico un zoom y amplío esta imagen, lo que voy a ver en realidad es que ese cuerpo perfectamente pulido de la parte superior va a tener crestas y valles, así, y el otro cuerpo, no, lo voy a pintar de blanco, sería este de acá abajo, y este otro es el cuerpo de arriba, ¿está bien? Cuando vos te fijás, había como en un momento este sería como el aumento, ¿no? Ese zoom del que hablaba Juan, ¿no? Si yo lo voy aumentando, voy viendo como la estructura de la materia cada vez con mayor detalle, bueno, lo que encuentro es esto, crestas y valles. Imperfecciones. Imperfecciones, tal cual. Esas imperfecciones, había una propaganda de unas máquinas de afeitar, ¿cómo se llama? Que mostraban la dureza del filo, ¿no? La pasaban por una superficie y mostraban cómo se veía la superficie del filo. O aún la parte más filosa, digamos, antes del experimento ese, ya se nota que tiene irregularidades, ciertas imperfecciones. Bueno, ahora esas imperfecciones, que tienen que ver con la estructura de los materiales, permiten que en algunos puntos las dos superficies se encuentren más próximas que en otros. No es que directamente estén en contacto, eso no es así, siempre hay una separación, digamos, una leve separación entre las superficies debido a cuestiones eléctricas, ¿no? Y por otro lado, ya saben ustedes que los átomos en definitiva son casi vacíos, entonces
es muy difícil pensar en que realmente va a haber una continuidad de la materia, ¿no? La materia es discontinua. Propiedad de la materia. Claro, es una propiedad intrínseca de la materia, es discontinua. Pero las fuerzas eléctricas, hay alguien por entrar. ¿Sí? Pero las fuerzas eléctricas se hacen visibles, muy notorias, cuando las superficies son próximas. No sé si alguna vez... Hola, Alicia. Hola, profe. No sé si alguna vez hicieron esa experiencia escolar de pasarse el peine por el pelo y luego lo aproximás a unos papelitos. No sé si lo hicieron tiqui tiqui, lo acercás a los papelitos y se da una atracción, una fuerza electrostática que se levantan los papelitos contra el peine. Bueno, eso es evidente cuando vos lo pasás y estás a mucha distancia, tenés el papelito acá y el peine por acá arriba, bueno, no pasa nada. A medida que vos lo vas acercando, las fuerzas eléctricas o electrostáticas se hacen evidentes. Lo mismo pasa en este caso. Cuando la materia es muy próxima, cuando la materia está próxima uno de otro, allí se manifiestan fuerzas eléctricas que en general van a ser atractivas. Ponerle que fuera una positiva, una negativa, qué sé yo, esta sigue siendo positiva y esta otra negativa. Y se dan fuerzas eléctricas en los puntos más próximos. Esas fuerzas eléctricas hacen que los cuerpos tiendan a permanecer en esa posición. Cuando yo aplico una fuerza lateral, ponele que quiero correr un cuerpo para allá, yo lo represento con una flecha, nosotros decimos aparece como una resistencia contraria a la intención de movimiento. Esa resistencia, cuando ustedes lo prueban, quieren mover la mesa delante de ustedes, cuando vos lo empezás a empujar, la mesa no se mueve. ¿Ya? Vos empezás a empujar, aplicás una fuerza y no se mueve. Seguís aplicando fuerza hasta que se siente, ¿no? como que cede y se empieza a mover. Bueno, ese fenómeno, esta fricción es una fuerza de umbral, desde el punto de vista macroscópico, que significa que vos vas aumentando la fuerza y la fricción te la devuelve igual y opuesta, ¿sí? en la misma cantidad. ¿Entendés? Yo empujo para allá con 10, bueno, la fricción me devuelve con 10 para acá. Empujo con 11, me devuelve 11. Ofrece resistencia. ¿Sí? Esa resistencia. Ahora, lo curioso de esa resistencia, que si yo juego con Alexis y lo empujo con las manos así, y él me empuja a mí y estamos así, si yo la saco de golpe, se viene para mí. ¿Entendés cómo es? Vamos a jugar, ¿viste? Te corres, pasa de largo. Bueno, con la fricción no pasa así. Y eso es muy curioso. Si vos aplicás una fuerza de fricción para allá con 10 y no se mueve el cuerpo y lo sacás de golpe, no se viene para hacia vos. O sea, es una fuerza de umbral, una fuerza que va creciendo conforme vos vas aplicando. Vos aplicás una fuerza y la otra te la devuelve igual y en sentido opuesto. Si tuvieras que hacer una representación de eso, yo aplico acá una fuerza aplicada, qué sé yo. Una fuerza aplicada. Esta fuerza aplicada. Y en este otro lado tengo, en sentido contrario, para allá, una fuerza de fricción. ¿Sí? Yo aplico para allá uno, bueno, este me devuelve uno. Esta va a ser, de este lado, la fuerza de fricción. Si yo acá aplico uno del otro lado. Si aplico 2, me devuelve 2. Si aplico 3, me devuelve 3. Eso es así hasta el momento en que cede. Hasta el momento que vos lo empujás y cede, en ese momento, hasta ahí la representación gráfica de la relación entre la fuerza aplicada y la fricción sería siempre una recta así. A 1, 1, a 2, 2, a 3, 3, una recta. Pero va a llegar un momento en que si vos seguís aplicando una fuerza, bueno, nada, se va a empezar a mover el cuerpo. Cuando el cuerpo se empieza a deslizar uno sobre otro, se reduce un cachito la fuerza de fricción. Y a partir de ese cachito, de esa reducción que tiene, continúa más o menos estable. ¿Cómo explico eso en el plano, digamos, molecular? Bueno, al principio vos tenés que vencer estas fuerzas eléctricas. Vos estás haciendo fuerza con un cuerpo para allá, y si lo considero fijo, ¿sí? El de abajo lo considero, no sé, el piso, la mesa, que yo lo considero fijo, y estas fuerzas eléctricas como que se van sosteniendo, ¿viste? Se van sosteniendo, no se liberan, es como un lazo entre las dos. Ese lazo depende de la distancia, como decíamos, como cuando le pasabas el peine.
Depende del cuadrado de la distancia, en realidad, la inversa del cuadrado. Entonces, cuando vos lo lográs alejar un cachito, rápidamente baja la fuerza de atracción eléctrica y el cuerpo se empieza a desplazar. Ahora, en el momento que se desplaza, esta punta se va a encontrar con esta otra. Va a ser próximo ahí. Entonces, va a volver a haber un enlace eléctrico que vos vas a ir rompiendo progresivamente. ¿Se entiende cómo es? Al principio están todas las fuerzas eléctricas activadas. Cuando vos lo empezás a mover, se resisten hasta que las vencés. Cuando las vencés, el promedio de las fuerzas eléctricas tiende a mantenerse más o menos constante y la fuerza que vos vas haciendo es aumentás la fuerza y la fricción no aumenta, es siempre la misma resistencia. Si vos seguís para allá con 20, la fricción es 10. Si la empujás con 30, la fricción sigue siendo 10. ¿Está? ¿Se entiende cómo fue eso? Hola, Martín. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bueno, nada, entonces, charlábamos recién, así a modo de síntesis, acerca de la fuerza de fricción, que es una fuerza muy común en todo nuestro entorno, todo lo que tocamos, todo, digamos, fricciona con el medio. Y esa fuerza de fricción, desde el punto de vista macroscópico, lo que nosotros vemos es, yo empujo no sé, la mesa, y cuando empujo, se resiste a mí la fuerza de fricción. Hasta que en un momento la mesa cede, empieza a moverse, y en ese momento que la fuerza cede, a mí me resulta como más fácil trasladarlo. Y eso es así, baja un cachito, tampoco es tanto lo que baja, pero baja un cachito, y a partir de ahí la fuerza de fricción siempre es constante. Se dice que esta parte se la conoce como fricción estática. Bueno, nada, lo tendría que poner a otro lado porque ahí. Esta parte sería como la fricción estática. Ni me salen las letras, la A. Y esta otra de acá, fricción dinámica. Bueno, dinámica. La fricción estática se suele representar con una letra así, ¿sí? El coeficiente de fricción estática. Y aparece allí una S de static. Bueno, para representar, digamos, como se dice, la relación entre los materiales durante este periodo, se lo suele representar con una letra, que es esta, una letra griega, mu, que está asociada a la naturaleza de los materiales en contacto. Ahora, ese mismo coeficiente de fricción, conforme vos lo empezás a mover, se reduce un cachito. Y entonces acá aparece una variante de ese coeficiente de fricción que se dice variante dinámica, una K de kinetic. Entonces, hay una distinción entre estas dos parámetros que tienen que ver con las manifestaciones de la fuerza de fricción mientras está quieto y mientras empieza a moverse. La verdad es que suelen tomarse por sinónimos. Cuando nosotros hagamos algún ejercicio, salvo que esté específicamente manifiesto, esto se va a trabajar como sinónimo. Vas a buscar una tabla de coeficientes de fricción para, no sé, el caucho y el cemento, ¿no? La rueda de los autos. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? 0,86. Ese es el valor para la fricción entre el caucho y el cemento. Y no va a estar muy discriminado un caso y el otro. Ahora, sí, ahora que hablo de las ruedas, avanzo un cachito más y vuelvo sobre la rueda de nuevo. Entonces, desde el punto de vista de la naturaleza de la materia, la fuerza de fricción es una fuerza eléctrica. Una fuerza eléctrica que se pone de manifiesto con mayor intensidad en los puntos más próximos de contacto, digamos, entre los dos cuerpos. ¿Por qué? Porque como es una fuerza electrostática, y la fuerza electrostática se hace más intensa cuando está más cerca, bueno, los puntos más próximos van a ser los donde esa fuerza electrostática es más notoria. Bueno, gracias Juan por el aviso. Mandale un beso a Lucía. ¿Casaron esto que les acabo de decir? Se trata de una fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica se pone de manifiesto cuanto más próximos están los materiales. Y nada, cuando vos lo empezás a desplazar,
pasa de un número a un número un cachito menor, que va a ser el promedio de las fuerzas eléctricas entre cada cresta que se encuentra. Por ahí va la cosa. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, pero Bueno, avanzo un cachitito más. Ahora, ¿de qué depende la fuerza de fricción? Como expresión matemática, digamos. Bueno, de la naturaleza de los materiales. Esto que estamos diciendo ahí, dice, depende del tipo de material. El coeficiente de fricción, decía recién, del caucho y el cemento es 0,86. El coeficiente de fricción del caucho y el hielo es 0,15. O sea, ¿eso qué significa? No sé si alguna vez manejaron en el hielo, pero significa que una cosa es doblar en la esquina sobre el cemento, que llegás a la esquina, doblás y ningún problema, o que el piso esté helado, que doblás en la esquina así y el auto sigue derecho. ¿Está? Sigue derecho por las leyes de Newton, ¿no? Bueno, no por las leyes de Newton, sino que lo puedo explicar a través de las leyes de Newton diciendo el auto que tenía una dirección de movimiento, si no hay ninguna fuerza externa que lo modifique, sigue en esa dirección. Y vos pensás que lo vas a modificar con la fuerza externa, que es la fricción entre la rueda de dirección, ¿no? La fricción entre la rueda y el suelo. Pero resulta que no, esa fuerza de fricción es tan pequeña, porque el coeficiente de fricción es tan chiquito, que prácticamente sigue derecho, ¿no? La fuerza que modifica el estado de movimiento es muy pequeña, tiende a seguir derecho. Entonces, esto depende de la naturaleza del material. Y en la práctica, o en ingeniería, digamos, ni siquiera se apela a una tabla, se determina para cada uno de los tipos de materiales, ¿no? Se determina empíricamente, se hace una medición de ese coeficiente empíricamente. Así que hay tablas, ustedes van a encontrar tablas, pero la verdad es que suele utilizarse un método específicamente. Yo quiero saber cuál es el coeficiente de fricción de mi zapatilla con la tabla de la mesa, me saco la zapatilla, la pongo arriba de la tabla de la mesa, la inclino y calculo. ¿Sí? Esto es una medición experimental, este valor. Pero sí tienen que acordarse, y además nosotros escolarmente, digamos, vamos a buscar de una tabla un valor de coeficiente para el aluminio y el hierro y se lo vamos a poner ahí. Pero, o vamos a inventar coeficiente de fricción. Pero tienen que tener presente que eso representa algo de las características entre los dos materiales en contacto, que tiene que ver con la naturaleza de esos materiales en contacto. ¿Por qué? Porque algunos van a tener mayor fuerza electrostática que otros. Y además de eso, ustedes ya tienen cierta experiencia en haber tratado de mover un mueble lleno de cosas. Espero que haya sido una buena experiencia, pero en general uno puede casar y dice, no, tengo que sacar toda la biblioteca, vaciarla todo para poder correrla. Y lo tengo que correr un cachito así, es para pasar el trapo de este lado, ¿viste? Así que nada, lo corro como viene. Casar la biblioteca, que es un cuerpo además alto, lo empujás así, ¿sí? Vos lo empujás para allá, pero la base sigue pegada al suelo por estas fuerzas eléctricas que te digo. Vos haces así, y el sustento, las patas, digamos, quedan adheridas al suelo por fuerzas eléctricas. el Hasta que umbral es finalmente cede. diferente. ¿Sí? Hasta que El- finalmente cede. Se va moviendo así la biblioteca. Cuando vos la movés, lo empujas. Bueno, la destartalando. Profesor, ¿Eh? eso porque el umbral es diferente. No, eso es porque casualmente es una fuerza de umbral. Ponele que vos corres, no sé, a ver si. No sé si escuchan el ruido. Sí, sí, Ese sí. ruido, que acá me lo agradecen en el entorno, están casi dormidos, me están puteando. Ese ruido, ¿sí? esa fricción, se debe a que la pata queda pegada al suelo. Vos vas corriendo a la mesa para allá, de repente la pata vence esa fuerza de umbral, ¿sí? La fricción la vence y avanza la pata. Vuelve a tocar otro punto y se vuelve a adherir al suelo. Vos seguís empujando para allá, la pata se va retrasando y se vence. ¿Se entiende? La pata va vibrando en sucesivos momentos en que vos vencés la fuerza de umbral, se vuelve a adherir al suelo, vencés la fuerza de umbral, se vuelve a adherir al suelo, sucesivamente. La consecuencia de eso es que la pata vibra y esa vibración es el sonido que nosotros escuchamos. Así que, nada, es
Es una fuerza, insisto, que depende de la naturaleza de los materiales y que ahora sabemos que si yo vacío la biblioteca y la empujo, no la voy a destartalar tanto. ¿Por qué es eso? Porque depende de las fuerzas con que se empujan un cuerpo contra el otro. ¿Sí? Si yo empujo mucho un cuerpo contra el otro, la fricción aumenta. Y si no, hagan el ensayo de pasar la mano así, o de empujar una mano con la otra y pasar así, vas a sentir que aumenta el Y calor. la flexibilidad que tiene el mueble, ¿no? En este caso. Sí, la flexibilidad del mueble es lo que cada vez va tomando más flexibilidad, Juan. A la tercera vez que lo empujás así, se te desarma. Cada vez se vuelve Claro. más flexible porque se va destartalando, digamos. Entonces, esta fuerza, dice, depende de la naturaleza de los materiales y además de qué tan cargado está el mueble que vos querés mover. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque cuando vos acá aplicás una fuerza grande, haces, digamos, que se aproximen más de las puntas. ¿Sí? Vos aplicás una fuerza grandota acá, bueno, nada, los cuerpos se tienden a unir uno con otro. Y si en cambio aplicás una fuerza pequeñita, ¿sí? O menos que eso, no sé cómo decirte, vos soliviás el cuerpo, ¿sí? Lo tendés a levantar, qué sé yo, para no romperte la espalda y correr el ropero, le pasás una soga por abajo de las patas, ¿no? Te lo apoyás en la espalda y medio recto lo tendés a levantar. Cuando hiciste eso, lo que estás haciendo es separar estas superficies. Y cuando vos la separás un cachito, aumenta la distancia entre estos puntos y disminuye la fuerza de fricción. Así que lo podés arrastrar un toque más fácil. ¿Eh? Te pasás la soga, primero que no te rompe la espalda, vos levantás con el cuerpo recto. ¿Dónde el otro lado? Levantás con el cuerpo recto. ¿Sí? Entonces, eso ayuda a tu anatomía, no partirte las vértebras en el intento. Y por otro lado, disminuye la fuerza de fricción y por lo tanto el traslado del mueble resulta favorable para no destartalarlo. Así que depende de esta fuerza que le habíamos llamado fuerza normal. ¿Eh? La fuerza entre los dos cuerpos. Así que en un formato, digamos, algorítmico que sintetiza estas cosas que estamos diciendo, dice la fuerza de fricción depende de la naturaleza del material y de la fuerza que, digamos, con la cual interactúan los dos cuerpos pulidos. Cuerpos pulidos. ¿Hasta ahí está? ¿Casan cómo es? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. La fuerza debería ser sucesivamente creciente. ¿Qué cosa, Juan? De nuevo. La fuerza aplicada debería ser sucesivamente creciente. Sí, es una fuerza umbral. Es esto que me estás diciendo de acá. Es una fuerza creciente hasta que después ya es continua, ya permanece constante por más que vos cada vez vayas aumentando la fuerza aplicada, la fricción termina ahí, no va a aumentar más, porque vos vayas haciendo más fuerza. Eso pasa hasta el umbral donde separás las primeras crestas, digamos. Claro. A ese punto. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para disminuir la fuerza de fricción? ¿Cómo puedo hacer para disminuir la fuerza de fricción? Mejorar la superficie de rozamiento. Bueno, pero la superficie de rozamiento ya está perfectamente pulida. Que tenga menos masa. Ah, bueno, eso podría ser, tratar de levantarlo un cachito. Si lo levanto un cachito, ¿sí? Si lo levanto un cachito, disminuye la fuerza y bueno, sería más, la fricción es menor. Esa vale. ¿Otra? Sí. ¿Otra que se les ocurra? A ver, vos, decime, ¿en qué circunstancias cuando vas a pisar pensás que te vas a pegar un golpe? Porque eso te ayuda. ¿No? Vos cuando vas caminando en zapatillas. La superficie, las condiciones de la superficie cambian. Bueno, pero ¿qué cosa? Cuando hay poca fricción puede ser. Cuando hay poca fricción, y esa es la onda. ¿Cómo puedo hacer para disminuir la fricción? Vos vas caminando. Sí. Algún lubricante, no sé, como el grafito. Alercia, allí yo un centro, loco, pero fue así, al arco de una. Parecía un centro y una curva y la clavó en el lado. Las fuerzas de fricción se reducen con lubricantes. Todos los que dominan esta fuerza, que es una cosa bastante extraña, son millonarios. Digamos. Los que fabrican lubricantes son millonarios.
Y la onda es bastante simple en realidad, si yo lo quiero pensar. Los tipos lo que dicen es, yo voy a colocar acá, en estos intersticios, acá lo estoy pintando amarillo, igual no se nota mucho el color, ¿eh? Pero dice, si yo en estos intersticios, inyecto un líquido o una sustancia que Adelante. reduzca las fuerzas eléctricas, se disminuye la fricción. Ah, ¿Entendés? Entonces le mandan un lubricante que básicamente los lubricantes son moléculas no polares, ¿viste? Las fuerzas eléctricas, vos decís, ¿por qué el agua moja? Bueno, porque es una molécula polar y rápidamente, cuando cae en la superficie, establece fuerzas eléctricas de cohesión o de adhesión, y bueno, listo, te queda pegada a la pared. Bueno, yo puedo reducir esa interacción eléctrica utilizando un reduce la lubricante. fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se reduce cuando Reduce. yo interpongo entre las dos superficies, en este caso, un líquido lubricante que reduce las fuerzas eléctricas a nivel molecular, digamos, ¿no? Inyecto Mínimo. acá un líquido y ese líquido es suficiente como para que se reduzcan las fuerzas eléctricas. A veces inclusive puede ser con agua, ¿eh? Vos vas caminando y hay un charquito de agua y pisás medio mal y seguís de largo. Y eso se Y debe, en la ducha, el mejor bueno, ejemplo. en la ducha es recontra claro, que una cosa es que vos estés caminando en pata, ¿no? Descalzo, sobre la cerámica, y más o menos la va llevando, a que la cerámica esté mojada. Porque en definitiva, cuando la cerámica está mojada, se interpone entre las dos superficies, la de la piel y la de la cerámica, una película que reduce la carga eléctrica entre las dos superficies originales. Ahora, la fuerza que vos vas a vencer es la de cohesión interna del agua. Y esa fuerza es importante, pero no lo suficiente para sostener un tipo de 100 kilos como yo. ¿Sí? Así que ni como yo, ni como los cuerpos de ustedes, digamos. Es una fuerza importante que hace la tensión superficial del agua en la que podrán caminar algunos mosquitos. Nosotros no. Así que esa es una de las cuestiones. Los lubricantes son, digamos, químicos que están diseñados para disminuir las fuerzas de atracción eléctrica entre las superficies en cuestión y por lo tanto disminuye la fricción, ¿no? Hay montones de ejemplos de esta cuestión y sobre todo cualquier auto cachivache que ande por ahí, los motores a explosión están, viste, como pedales de bicicleta, pero varios a la vez, ¿no? Un motor de explosión tiene como 4 pedales de bicicleta, no sé, 4 cosas así, que llaman pistones, bielas, qué sé yo, y mueven un eje, un gran eje, entre todos, como si fuesen, ya te digo, 2 bicicletas juntas que compartimos un eje, y bueno, yo mientras subo el pie en uno, el otro está abajo, pero el de mi compañero tiene un pie intermedio y el otro está subiendo, bueno, es como que entre todos constantemente vamos pedaleando sobre un mismo eje. Bueno, los anclajes de esos pistones, donde hay una gran explosión que transmite el movimiento así, todos los anclajes son de estaño. El estaño es un material que vos le haces así y se derrite. Y sin embargo, todos los anclajes, de un lado es un acero súper duro, nitrurado, qué sé yo, y del otro lado es un metal, que es un cachito de estaño. Y ese coso hace fuerza todo el día, anda millones de kilómetros, qué sé yo, y no se gasta. Y bueno, ¿cuál es el secreto? Lubricantes. Por eso mismo los lubricantes cumplen una función, digamos, en la cotidianeidad. Hay millones de lubricantes y todos lo hacen empresas petroleras, que son todos millonarios. Claro, Y claro. ahora, ¿y cómo puedo hacer para aumentar la fuerza de fricción? También son millonarios que lo aumentan, ¿eh? ¿Cómo puedo hacer para aumentar la fuerza de fricción? O sea, profe, que sea más, que haya más adherencia. Sí. Que sea más porosa la superficie, profe. Bueno, eso Más, podría sí, ser, más pero irregular. acá son siempre pulidas, ¿eh? Las superficies son perfectamente pulidas. Vos le podés agarrar y le ponés, no sé,
garras de gato a tu rueda para andar en el hielo, le pones unos clavos. Hay cubiertas que tienen unos clavos diminutos, que son así, clavos de 5 milímetros de titanio, muy duros, de un acero red más, no sé si son de titanio. Son aceros muy duros, ¿no? Una aleación muy dura. Entonces, asoman de la cubierta, están incrustados en la malla de acero de la cubierta, y bueno, nada, cuando vos pisás el hielo, esas garras, digamos, de gato clavan en el hielo y vos vas manejando casi como si estuvieras normal, ¿no? Así que en los lugares donde hay constantemente hielo, nada, usan la estrategia de Martín, que sería a la rueda aumentarle, ¿no?, garras, y eso hace que no se patine. Pero bueno, no, acá son superficies perfectamente pulidas las que estamos discutiendo. Esta la podemos reducir mandándole un lubricante. Yo digo, ¿cómo puedo hacer para aumentar la adherencia, digamos? Una posibilidad sería aumentar el área de rozamiento. Y sabés que ahí, Juan, no, hasta ahora de hecho ni hablamos del área. Es una buena pregunta. La masa. La masa podría ser, como dijiste hoy, así como cuando vos vaciás la alacena, digamos, o no sé qué estábamos corriendo, la vaciás y es más fácil empujarla. Bueno, si la llenás de cosas es más difícil. Hasta ahí estamos bien. Así que esto es directamente proporcional. Vos aumentás la carga entre los dos cuerpos, aumenta la fricción. Disminuís la carga entre los dos cuerpos, disminuye la fricción. A eso estamos bien. A ver, nada, en esta superficie pulida, mismo cuerpo, ¿cómo hago para aumentar la fricción, aumentar la adherencia? Podría ser con un pegamento o una Muchas gracias, sustancia. Alexis. Alexis ya está aprobado, hijo. Y sí, está brillante. Bueno, nada. Los pegamentos son también una sustancia química que lo que hace es, nada, sobre sí misma, ¿no? Primero, aumentan la carga eléctrica con cada una de las superficies. Si esta tenía una prevalencia negativa, el pegamento se adhiere positivamente ahí. Y esta que tenía una carga positiva, bueno, el pegamento se va a adherir allí con una carga negativa. ¿Sí? Eso mientras está en su estado viscoso, mientras se está moviendo. Pero después se endurece. Y cuando se endurece, la estructura de ese material ya queda como está, queda con una forma cristalina que adoptó mientras se endureció, ¿no? En su proceso. Hay algunos que nada, son aeróbicos, otros anaeróbicos, pero como sea, misma cosa. Se endurecen y ya no cambian de posición. Por lo tanto, esto, que era negativo, se encuentra muy próximo, lo más próximo posible, con una sustancia altamente positiva. Se pega. Del otro lado, la inversa, la misma lógica, se pega, pero se endurece. Y cuando se endurece, la fricción es máxima. Vos antes te costaba empujarlo así, ahora que se endureció con el pegamento, lo podés levantar y no se cae. Lo podés dar vuelta así y no se cae. ¿Está? ¿Por qué? Porque el pegamento lo que hizo en definitiva fue aumentar la tracción eléctrica interponiéndose entre las dos superficies, aumenta la tracción eléctrica en el sanguchito, ¿sí?, que al principio es líquido, pero una vez que se logró el máximo de atracción eléctrica, ese sanguchito se empieza a endurecer y ya fue, ya no se desplaza más. ¿Está? También, cualquier pegamento, anda a comprar un pomito de Foxipol. Dije la marca, me cobrarán, me estaré diciendo un chico. Nada, vas a comprar un pomito de Foxipol y vas a dar cuenta que sale una remoneda, ¿eh? Y es por la misma razón. Son componentes químicos que han dominado. 400 pesos. ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto, Juan? Una poxilina, 400 pesos. 4 gambas. Y nosotros que trabajamos todos una hora por una poxilina, loco, me tengo que dedicar a fabricar eso. Sí. No puede ser. Bueno, ¿casaron como es entonces? Precio dólar. Claro, sí. Hoy Sí, todo sí. el precio dólar, loco, no recaminan. ¿Viste? Hay monos que van a pescar acá, unos azulejitos a la zanja y te lo venden a precio dólar. Bueno, volviendo a esto, entonces, se trata de macroscópicamente una fuerza de umbral. Eso significa que vos vas a aplicar una fuerza y siempre se manifiesta en forma opuesta. Yo me lo puse acá, pero es una fuerza que se opone al movimiento o
o a la tendencia al movimiento. Yo hago fuerza para allá, la fuerza de fricción en sentido contrario. Conforme voy aumentando la fuerza aplicada, la fricción aumenta, hasta que llega un punto en que es vencida, ¿no? Es el momento que se vence, baja un cachito y posteriormente, mientras vos sostengas el movimiento, la fuerza de fricción es siempre la misma. Había algo por ahí, no sé si alguna vez vimos algún, ¿cómo se dice? Un simulador, donde, bueno, nada, se ponen de manifiesto estas cosas de electricidad. Una gráfica, no sé si alguna vez les mostré. Sí, sí. Sí, que era como un hombrecito Sí. que Un corría una hombrecito que cajita. empujaba una caja, estaba bien. Entonces, cuando Claro. usted pone esa caja, se ve cómo aumenta la fuerza de fricción y una vez que ya se empezó a mover, ya no aumenta más. Eso. Claro. Desde el punto de vista microscópico, puedo explicarla. La naturaleza de la fuerza de fricción es una fuerza eléctrica que se pone de manifiesto, digamos, entre las superficies en cuestión, en los puntos más próximos, porque las fuerzas electrostáticas dependen de la distancia. Cuanto más cerca están, más intensas son. Ahora, que sabemos todo esto, que nos quedan unos minutos para esta etapa. Hay, cuando, digamos, para aumentar, volviendo a este tema, ¿no? Le decía que le ibas a charlar de la rueda. Para aumentar la adherencia, el agarre de las ruedas, los ingenieros han diseñado sistemas para que la rueda siempre permanezca dentro de esta etapa, digamos, o de estas características del coeficiente de fricción. ¿Sí? Que la rueda siempre tenga una relación estática con el suelo. ¿Qué significa que la rueda tenga una En relación equilibrio. estática? Que constantemente vaya rodando. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en el momento que la rueda esté rodando, no va a tener diferencia con este dibujo. Si esto fuese la representación de una rueda así, con el suelo, y yo te digo, le voy a hacer una ampliación de lo que pasa en esa superficie, vas a tener el mismo gráfico. ¿Entiendes? En el momento que la rueda está apoyada en el suelo, ¿sí? En ese instante es así. Y el tema de la rueda es que cada vez que va avanzando, ¿sí? Se encuentra en la misma posición. En cualquier foto instantánea que vos saques de la rueda, siempre va a ser una cosa así. Por lo tanto, siempre, mientras la rueda ruede, va a tener el máximo de fricción. El peso siempre es el mismo, este cuerpo siempre tiene el mismo peso, la misma normal, la superficie de la que estamos charlando tiene el mismo coeficiente de fricción, así que si yo lo amplío voy a ver esto. La fuerza de fricción de la rueda rodando va a ser el coeficiente de fricción estático, que es el único que estamos chusmeando, por la normal. ¿Hasta ahí va? ¿Me creen eso? Sí, profe. Cuando la bici está apoyada en el suelo, yo le saco una foto así, es esto. La amplío, me encuentro con esta cosa. La cubierta, el suelo. Y si la rueda va rodando, siempre pasa la misma historia. Ahora, cuando la rueda patina, yo freno y la rueda patina, ya no es más esto. Sería esto, pero así. El cuerpo que tiende a moverse en una dirección, la fricción que tiende en sentido contrario. Pero ¿qué pasa? En este caso sería como cuando voy empujando la mesa. No es distinto. Si la rueda está quieta y no rueda, cuando frena, se van rompiendo enlaces y se enganchan otros. Sería, no sé, como los nudillos así que poníamos hoy. La rueda avanzando y bueno, engancha con uno, se desprende de otro, engancha con uno, se desprende de otro. Y esa situación donde se engancha con uno y se desprende del otro es esto. Es el coeficiente de fricción dinámica. Entonces, cuando yo freno, se bloquea la rueda y patina sobre el suelo, estoy en esta etapa. Y la fricción es un cachito menor que antes. Y como es un cachito menor, tarda más en frenar. En cambio, si yo puedo hacer que la rueda constantemente esté rodando en la frenada, no que patine, sino que constantemente esté rodando, estaría dentro de esta etapa, por decirlo así. El coeficiente de fricción que tengo que considerar mientras la rueda está rodando es el coeficiente de fricción estático. Y por lo tanto, la fricción puede ser mayor que cuando patina, cuando la rueda va patinando sobre la superficie. Entonces, los ingenieros que diseñan autos desarrollaron un sistema que es ABS. Se llama Y sistema no pierde ABS. adherencia.
Es un sistema antibloqueo. ¿Para qué? Para que siempre la rueda opere con el máximo de fricción. ¿Sí? Con el mismo peso del auto, el máximo de fricción. Y ¿Callaron no esto? pierda adherencia, profesor. Y no pierda la adherencia. Los autos de carrera usan otras, ¿cómo se dice? Estrategias, que es ponerle carga dinámica. O sea, un alerón que cuando vos aumentás la velocidad, empuja el auto contra el suelo. Y cuando empujás el auto contra el suelo,